Bienvenidos a Hablando. Hoy vamos a hablar de un tema que no suelo hablar normalmente en estos vídeos, he hablado alguna vez, pero bueno, mira, esta vez he decidido hablar de este tema. Vamos a hablar de una pequeña reflexión que vamos a hacer todos juntos. Bueno, no sé por qué le doy tanto misterio si el título de la descripción, en la descripción del vídeo, perdón, posiblemente esté puesto de lo que vayamos a hablar. Vamos a hablar de budismo. Pero porque hay una parte de que hay mucha gente que entiende el budismo de cierta manera y vamos a hablar de mi versión del budismo, lo que yo entiendo por budismo. Bueno, hay que entender varias cosas. Y es que, para empezar, el budismo no es una religión no es una religión que tenga un dios. No, no tiene un dios. ¿Quién es Buda entonces? Diréis. ¿A quién se le reza? Muy bien, todo esto lo iremos explicando. Primero, todo el budismo no tiene un dios. Las imágenes de Buda no representan dioses, sino representan posiciones que nos ayudan a meditar y pensar. ¿A quiénes le rezan? Bueno, los budistas no rezan, sino lo que hacen es meditar, pensar en el problema que tengan, en la situación que tengan y intentar buscar una solución lo más acorde con el estilo de vida budista. Yo siempre he dicho que todos o casi todos somos en parte budistas, y es que las bases del budismo, que mucha gente no las sabe, pero bueno, una de las bases algunos de los pilares del budismo los llevamos todos a la práctica. Es intentar no hacer daño a los demás, no hacerse daño a sí mismo, ser buena persona, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque algunos puntos en concretos de estas reflexiones, de estas normas, a veces algunos no son conscientes de que no las cumplen. Por ejemplo, imaginemos, intentar no hacerse daño a sí mismo. Todo el mundo, todos vosotros posiblemente estaréis diciendo, bueno, yo no, intento no hacerme daño nunca a mí mismo. Bien, os voy a hacer una pregunta. ¿Fumas? ¿Bebes alcohol? ¿Comes en exceso? Posiblemente una de estas tres cosas sea cierta. O ninguna. Bueno, pero una de estas tres cosas. Y con estas tres cosas, comer en exceso daña tu cuerpo, fumar daña tu cuerpo, beber alcohol daña tu cuerpo. De ahí viene el budismo, precisamente, no del fumar, ni de nada de todo eso, sino de intentar lograr alcanzar ese punto donde alcanzar la perfección como ser humano para lograr como ser viviente, alcanzar la perfección como ser viviente, ¿no? Ahora bien, también hay que diferenciar dos cosas. La primera es que nosotros, por ejemplo, en otras religiones, el concepto de cristiano o musulmán serían cristianos y musulmanes cualquier persona que se considere practicante. Y practicante sería ir a escuchar al monje o a escuchar, ir a la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguir esa religión. En el budismo, el budista sería al que nosotros aquí en Occidente le llamamos monje budista, ¿vale? Ese sería el budista en sí, el que practica la religión y la practica el máximo tiempo posible y al 100% en todos sus momentos de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas personas que seguimos
el budismo, pero no somos monjes por diferentes motivos de la vida, porque no lo puedes llevar a cabo 100% al día, no puedes invertir todas tus horas del día, ¿no? Aquellas personas que practican el budismo, que siguen el budismo, pero no son 100% practicantes, no son monjes, dentro del budismo se les conoce como budistas ateos. Sí, puede sonar un poco así raro, pero cuando uno es budista es que es monje budista, ¿vale? Que invierte el máximo tiempo posible. De hecho, en los países tradicionalmente budistas, los monjes budistas dedican el 100% de su día a día y de su tiempo al monasterio, a la congregación, al budismo. Mientras que los que siguen esa religión son budistas ateos, ¿de acuerdo? Los que van a visitar a los monjes, los ayudan y tal, lo que vendría a ser un católico, ¿vale? Aquí en Occidente, debido al estilo de vida que tenemos, la mayoría de monjes budistas, además de dedicarse a ser monje budista, también trabajan, ¿de acuerdo? Esta diferencia viene a ser porque el tiempo que dedican a trabajar es tiempo que indirectamente también dedican a ser monjes budistas, a conseguir una necesidad que hay aquí en Occidente, que es el dinero, para su propio mantenimiento y para ayudar también a la congregación. Por lo que la mayoría de monjes budistas occidentales también pues trabajan en lo que sería un trabajo tradicional, como por ejemplo podría ser profesor de inglés, albañil, lo que sea, ¿no? Y las ganancias que obtienen de su trabajo son con las que ellos pues cubrirán sus propios gastos para que sus gastos no recaigan sobre la congregación, y también aquello que les sobre una vez cubiertos sus gastos, no sus caprichos, intentar tener la menor cantidad de caprichos posibles, sus gastos, no sus caprichos, aquellos que intenten pues tener cubiertos sus gastos, ¿no? Lo que les sobra lo dan a la congregación. Es un tiempo que invierten. Otra de las cosas, la mayoría cuando decimos que los monjes rezan, está mal dicho, porque en el budismo no se reza, no hay un dios al que rezar, ya que la imagen de un Buda representa un estado o un estado al que queremos llegar, por ejemplo, el estado de relajación, el estado de meditación, el estado de... Representa eso, no representa a un ser como por ejemplo representa a Jesús o Alá o tal, ¿no? Entonces los monjes, normalmente cuando nosotros decimos que rezan, en realidad lo que hacen son meditaciones. También hay una serie de cánticos y tal, que sí que son más tipo rezo, pero son cánticos para ayudar en el fondo a la concentración, a la meditación, para llegar a ese punto de meditar, ¿no? A ese punto zen para concentrar. Hay muchos puntos budistas en diferentes sitios de España, en este caso, y por todo el mundo. En algunas ramas del budismo se rapan el pelo, mientras que en otras ramas del budismo no se rapan el pelo, no tienen por qué raparse el pelo, aunque la mayoría tengamos esa imagen del budista con el pelo rapado y tal, no tiene por qué ser así. En Barcelona, en la provincia de Barcelona, lo que es en Plana Novella, en el Garraf, en plenas montañas, hay uno de los monasterios budistas, posiblemente el monasterio budista más, para mí, el más bonito y el que está en un enclave increíble, en medio de la naturaleza, con una estupa. Una estupa son esos lugares donde van a rezar los monjes que van dando vueltas, y una congregación
y un sitio espectacular donde te ayuda a concentrarte y a meditar en cualquier momento. Es visitable, os recomiendo, se llama Sakyatashi Link. Ya sé que es un poco difícil escribirlo, pero si escribís un monasterio budista Garraf lo encontraréis, ¿no? Y la verdad es que es que el sitio es increíble y es visitable, y no solo es visitable, también puedes ir a ver las oraciones de la mañana y las oraciones de la tarde bueno, en la pequeña ermita. Además, en ese lugar se da un caso muy curioso, y es que se encuentran en lo que era una antigua posesión del lugar, y dentro de esa posesión del lugar había una pequeña ermita católica, la cual siguen manteniendo los monjes budistas, y sigue habiendo imágenes de vírgenes, imágenes religiosas cristianas, con el típico manto budista como muestra de respeto hacia otras religiones, ya que el budismo es una de las pocas religiones que siempre durante toda la historia ha mostrado respeto hacia las creencias de los demás, porque es la base del budismo, siempre mostrar respeto hacia los demás. Yo hoy quería llevaros esta un poquito de reflexión diferente a lo habitual. Ahora nos meteremos en Navidades, una época muy consumista, en la que todos consumimos. Pero quería llevar esta pequeña explicación, ya que así también consigo que algunos de vosotros a lo mejor dejéis de ver a todos los monjes budistas, a todos los budistas como locos que se rapan el pelo o se arrancan el pelo. He oído eso. O como gente que es rara y extraña para nosotros. No, no es así. Son gente normal que dedican mucho a la meditación, y normalmente a esta gente se le suele ver relajada y tranquila. Si queréis saber más sobre budismo, hay muchísimos puntos budistas por toda España. Os invito a que visitéis uno de ellos, seguro que seréis bienvenidos. Y nada más, espero que os haya gustado este hablando. Dale al like, compartirlo, suscribiros, activar la campanita, y nos vemos en el próximo hablando dentro de una semana. Adiós.